ha sido rector de esta casa de estudios entre el año 2010 y 2014. Entre 2002 y 2010 ha sido director del IDH, como decía Eugenia, aquí en la universidad estamos llenos de siglas. El IDH es el Instituto del Desarrollo Humano. Rinesi es licenciado en Ciencia Política, es máster en Ciencias Sociales y es doctor en Filosofía. También es actualmente docente en esta universidad y también es docente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, da clases de Sociología en sexto año desde hace más de 20 años. El doctor Rinesi es absolutamente prolífico, es un escritor absolutamente prolífico. Tiene numerosísimas notas, artículos, libros escritos por él solo, libros en colaboración, director de tesis. Y además de ser un escritor prolífico, le gusta también hablar. Así que, Eduardo, lo escuchamos. Buenos días. Muchas gracias. A 100 años de la reforma universitaria, 3 rasgos decisivos sobresalen en la herencia que ese movimiento proyecta sobre nuestro presente. 1, su dimensión obrerista, su preocupación por la articulación de la acción estudiantil con la de los sectores populares en general y los actores del mundo del trabajo en particular. Otro, su dimensión latinoamericanista, su vocación por la integración regional y su rechazo del imperialismo norteamericano. El último, su espíritu democratizador, tanto de la vida interna de las universidades como de sus relaciones con la vida social de extramuros, que se expresa en la abundante presencia en los grandes documentos que nos ha dejado la reforma de las categorías fundamentales de las libertades y de los derechos. Esos 3 rasgos del ideario reformista asignan con particular fuerza el asunto sobre el que María Eugenia Leiva, a quien querría agradecerle especialmente la invitación, me ha propuesto decirles unas pocas palabras, que es el del lugar de las bibliotecas, de distintos tipos de bibliotecas, como veremos en la gesta estudiantil de 1918 y en la preservación y actualización de su legado. 1. Las páginas del Facundo de Sarmiento ofrecen un severo dictamen sobre la ciudad de Córdoba como un ámbito cultural atrasado, monacal, bárbaro, refractario a las luces europeas y porteñas y apegado a las formas más impenetrables de la tradición. No le faltaban fundamentos a esa dura mirada del sanjuanino, que podía sostenerse incluso sobre la evidencia de la característica cerrazón de una universidad que, incluso pudiendo detentar el mérito de ser la más antigua en el territorio nacional, era menos una promotora de innovaciones conceptuales y de modernización del pensamiento que una fuente de rechazo de cualquier novedad en nombre de las formas más convencionales del dogma religioso. Sin embargo, también es cierto que no faltaron desde muy temprano, en ese marco, diversas formas de resistencia, incluso en el interior y desde la propia cima del gobierno de la universidad a ese orden de cosas, como nos invitan a reconocer las miradas más ponderadas, como las de Saúl Taborda o José Alicó, sobre la historia de la ciudad y de su cultura. Un ejemplo de ello es el ciclo de conferencias en la Biblioteca Mayor de la Universidad, organizadas por el rector José Ortiz y Herrera ya a fines del siglo XIX, más exactamente en 1899. El reemplazo de la iluminación a gas por la luz eléctrica había permitido habilitar el servicio nocturno de la biblioteca. Y un día por semana, los miércoles, se desarrollaban, dirigidas a la comunidad en su conjunto, charlas de personajes como Ramón Cárcano, Zenón Bustos o Isidoro Ruiz Moreno. Menciono este hecho por 2 motivos. Uno, que en el modo en que la misma universidad las anunciaba. Estas conferencias de los miércoles aparecen identificadas como actividades de extensión universitaria. Una expresión que adquiriría enorme fuerza después del 18, pero que evidentemente ya servía para identificar algunas prácticas desplegadas por los sectores más avanzados de la universidad varios años antes. El otro, que ese ciclo aparece como un antecedente evidente de otra secuencia de conferencias
llamada a tener gran notoriedad 3 lustros después, que está en el origen mismo del movimiento reformista y que también tendría lugar en una biblioteca. Se trata en este caso de la Biblioteca Córdoba, biblioteca popular que había sido creada en 1911 y abierto sus puertas al año siguiente, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia y dirigida por el doctor Juan Martín de la Serna. La Biblioteca Popular Córdoba, que por cierto sigue funcionando, aunque hoy en un edificio diferente del original, nos interesa a nosotros por 2 motivos. El primero es que allí funcionó la Universidad Popular que fundaron un año antes de la Reforma, en 1917, notorios protagonistas de esa gesta, como irían a serlo Deodoro Roca, Arturo Orgaz y el ya mencionado Saúl Taborda. La Universidad Popular fue una original experiencia educativa destinada a hombres y mujeres de las clases trabajadoras que no tenían acceso por entonces a la educación superior. El segundo es que allí se llevó adelante todos los días domingos entre los meses de julio y octubre de 1916 una serie de conferencias con entrada libre y gratuita a cargo de algunos reputados intelectuales de lo que se llamó, en referencia al clima de ideas que había abierto en Occidente la Primera Guerra Mundial, la generación del 14. Se trataba de una generación integrada por jóvenes universitarios convencidos de que la Gran Guerra marcaba la crisis de la vieja y decadente cultura europea y la necesidad de reemplazarla por una nueva, juvenilista y americanista. Junto a un antiimperialismo de corte antimaterialista, espiritualista, que era la clave en que había sido leída en este extremo del continente la guerra hispano-yanqui de 1898 en Cuba, y a las influencias ya muchas veces estudiadas del Ariel del uruguayo José Enrique Rodó y del nacionalismo de Ricardo Rojas, los jóvenes de la generación del 14 habían sido muy sensibles también a la influencia del pensamiento y de la obra de José Ortega y Gasset. Importa señalar que de la serie de conferencias que estamos comentando, la primera fue una de Arturo Capdevila sobre los incas. Claramente se estaba en busca de una perspectiva americana, sudamericana, para encarar los desafíos de la crisis de la cultura occidental. El diario La Voz del Interior, del 8 de agosto de 1916, informa que en la selecta y escogida concurrencia se encontraban, cito, los elementos más relevantes de nuestro mundo intelectual, lo que revela la importancia cultural y política de esa actividad. Previsiblemente, la Iglesia Católica, actor fundamental de la vida social en Córdoba, pone el grito en el cielo y busca censurar las conferencias. El diario católico Los Principios ataca la conferencia de Capdevila y el ciclo en su conjunto. Y entonces, en contra de ese intento de acallar esas voces liberales, laicas, americanistas y avanzadas, se constituye la Asociación Córdoba Libre, antecedente inmediato y fundamental de la Reforma. En un manifiesto de agosto de 1916, los jóvenes, entre los cuales se reclutará el núcleo duro de la militancia reformista apenas inmediatamente posterior, escriben con una verba que anticipa la de los grandes y bien conocidos documentos que esos mismos jóvenes producirían a partir de junio de 1918 contra, cito, la reacción agresiva de ciertos elementos, inspiradores de tendenciosas publicaciones que, impotentes para hacer triunfar sus normas en el terreno de la libre y serena exposición de las ideas, se afirman en fustigar todo alumbramiento de mentalidad, interpretándolo como una peligrosa amenaza contra su medrar profundo. En su libro En guerra con los ídolos, cuyo título tiene notorias resonancias nietzscheanas, Arturo Orgaz escribió que Córdoba Libre fue, cito, un grito de guerra contra el ídolo sacristanesco. En 1916 resonó por primera vez. En 1918 fue el santo y seña de la revolución universitaria. Se ha dicho muchas veces que el tono marcadamente anticlerical del movimiento reformista es la consecuencia o el reverso de la fuerte presencia de la Iglesia en la vida social cordobesa. María Pía López ha comparado la reforma de la Universidad de Córdoba con la de La Plata, donde esa impronta anticlerical cede su lugar a una entonación espiritualista muy marcada,
toda vez que ahí el enemigo que se combatía no era el pensamiento religioso, sino el positivismo sin alma. En todo caso, lo que aquí quería destacar, en relación con nuestro tema, es el interés de que las actividades desarrolladas en una biblioteca popular, inspirada sin duda en una temprana iniciativa extensionista de la Biblioteca Mayor de la Universidad y recogiendo las primicias del cambio de clima cultural de la segunda década del siglo, estén en la base como un antecedente inmediato y fundamental de la reforma universitaria de 1918. 2. Hay otra biblioteca en esta historia sobre la que tal vez valga la pena decir unas palabras. No se trata en este caso de una biblioteca pública, sino de una biblioteca privada, particular, pero que al mismo tiempo fue un centro de sociabilidad y de politicidad, espacio de conversaciones, lugar de encuentro y de amistad, sede de reuniones estudiantiles y profesionales, seguro escenario de la redacción de muchos conocidos documentos que ninguno de los biógrafos de su notorio propietario han dejado de subrayar. Me refiero a la biblioteca personal de Deodoro Roca. Ubicada en el famoso sótano de la casa familiar de este singular personaje de la vida política y cultural cordobesa, hijo díscolo de las élites intelectuales de una ciudad a cuya pachorra provinciana, monástica, conservadora, dedicó algunas de las páginas más inspiradas de una obra muy vasta y muy diversa. Es en efecto muy importante la obra de Deodoro Roca, que no se ocupa sola ni principalmente de la cuestión universitaria, sino que se ocupa de asuntos que van desde la política internacional hasta la política municipal, y recientemente esa obra acaba de ser publicada en 4 preciosos volúmenes por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. La biblioteca de Deodoro es sistemáticamente indicada en las crónicas que nos llegan de esa época como un sitio particularmente relevante en la empresa de renovación de la vida del espíritu en la Córdoba de las primeras décadas del siglo XX. Con todo, no la traería a colación aquí de no ser por una circunstancia muy reciente, que viene a ser de esta biblioteca particular de uno de los grandes protagonistas de la Reforma, un siglo después, un patrimonio colectivo. Este año 2018, en efecto, los herederos de Deodoro Roca, Hernán, Cristina y Carolina Roca, han donado a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de las conmemoraciones por el centenario de la Reforma Universitaria de 1918, la Biblioteca de Deodoro. Se trata de un hecho sin duda muy relevante. Roca es un protagonista fundamental de la historia de la cultura cordobesa y de la Universidad Pública Argentina y Latinoamericana. Y es una gran noticia que sea en una universidad pública donde puedan hoy consultarse los libros, las revistas, los folletos y los muchos escritos con los que se tuteó durante toda su vida. Lo mismo ocurre también en el seno de la Universidad Nacional de Córdoba, con la biblioteca de otro gran intelectual cordobés que ya he mencionado, José Aricó, que puede consultarse hoy en uno de los preciosos edificios jesuíticos de la zona antigua de la ciudad. Para facilitar el conocimiento de los contenidos de la biblioteca de Deodoro y su consulta, la colección liminar del sello editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba publicó este mismo año, en un libro de 176 páginas, el catálogo de la donación. Son algo más de 2.000 títulos, de los que en el catálogo se indican algunas de apenas las referencias editoriales, a las que eventualmente se agrega algún mínimo comentario como dedicado a Deodoro Roca, firmado por Deodoro Roca en la primera hoja, contiene un recorte del diario La Nación, dedicatoria de Grunberg a Roca, etc. Por supuesto, hay mucho trabajo para hacer con este catálogo y con esta biblioteca. Aquí, en esta rapidísima presentación que estoy haciendo de la importancia de esa biblioteca y de su donación, déjeseme indicar apenas el interés de imaginar cuáles de esos libros, en particular de aquellos editados antes de 1918, pudieron haber formado parte del patrimonio común de lecturas de los reformistas de ese año, y hasta qué punto esas lecturas pudieron haber ayudado a configurar las características de ese movimiento. Imposible empezar siquiera aquí a responder estas preguntas. Pero un simple vistazo superficial sobre el catálogo revela el interés enorme de una exploración que sin duda echará luz sobre Deodoro y sobre su formación, sobre su generación intelectual y sobre sus lecturas, sobre la Reforma y sus inspiraciones.
No llama la atención, por razones que ya hemos indicado, la abundancia en la biblioteca de Deodoro de títulos de Azorín, de Unamuno, de Ortega, de Juan Ramón Jiménez, de Gabriel Miró, o de autores latinoamericanos como el nicaragüense Rubén Darío, influencia fundamental en toda una generación intelectual en la Argentina. Ni tampoco la presencia previsible y obvia de cantidad de números de la revista del Occidente o, ya en los años 30, de la revista Sur. Sorprende en cambio la variedad de intereses filosóficos y literarios de Roca, que se expresa en la abundancia de títulos de Bergson, de Renan, de Schiller y de Spencer, pero también de Romain Rolland, de Sigmund Freud, de Tolstoy, de Taine o de Isabel Queiroz. Es también muy sugerente la aparición en el catálogo de una buena cantidad de obras de Michelet editadas en castellano en España en el último tercio del siglo XIX. Entre las rarezas del catálogo llama la atención la cantidad de títulos de Rabindranath Tagore, que revela la variedad y diversidad de preocupaciones de este lector ávido, curioso y raro que fue Deodoro. En la página 9 del catálogo nos asalta la pregunta por quiénes serán los autores varios de un volumen titulado en francés Aux étudiants, a los estudiantes, fechado en París en 1910. En la página 167 resulta interesante la mención de 3 números, posiblemente sucesivos, no lo sabemos porque nos indican, fechados entre el 16 y el 19 de la revista de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y también la aparición de 3 tomos de la revista Cuba Contemporánea, correspondiente a los años 19 y 20, los inmediatamente posteriores al movimiento cordobés que tan fuertemente habría de impactar en la cultura política de izquierda de la isla. En fin, hay sin duda mucho para investigar sobre esta biblioteca célebre. Es una suerte que ahora forme parte del patrimonio común de los argentinos, resguardado en la biblioteca de una universidad pública. 3. He mencionado ya en estas páginas el nombre de Arturo Orgaz. Personaje fundamental de la reforma de 1918, lo fue también del capítulo que aquí nos ha interesado estudiar de la historia de ese movimiento, el de su relación con la vida y las actividades de las bibliotecas cordobesas que estuvieron en su base y velaron su cuna. Ahora me gustaría retomar ese gran nombre del reformismo y del socialismo cordobés, referente de la Asociación Córdoba Libre y cofundador de la Universidad Popular que había fundado en la vieja Biblioteca Córdoba de la que hablamos al comienzo, para decir 2 rápidas palabras finales sobre otra biblioteca, que hoy lleva su nombre y que conserva, gracias a la decisión de su familia, el valioso material histórico que Orgaz había acumulado a lo largo de su vida. Se trata de una biblioteca ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba, en un edificio del año 1900 en la calle Sucre, que había sido una residencia de señoritas y luego una casa del pueblo del Partido Socialista, destinada a actividades educativas, culturales y políticas de los afiliados y a la edición también de la prensa partidaria. Frecuentada asiduamente por Orgaz, hoy esa biblioteca lleva su nombre en su homenaje. Además de atesorar más de 1.500 documentos legados por sus herederos, a los que han venido a sumarse después las donaciones totales o parciales de las bibliotecas personales de una cantidad de otros relevantes intelectuales del partido. También se conservan en la Biblioteca Orgaz series muy completas de las publicaciones periódicas La Vanguardia y La Tribuna, que durante años fueron redactadas y editadas en ese lugar. Además, la Biblioteca Orgaz realiza una intensa actividad comunitaria en los campos del arte y del folclore, de la música y el apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes. Lleva igualmente adelante actividades en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba y fue en reiteradas ocasiones sede de los encuentros de la Federación de Bibliotecas Populares de Córdoba. Desde hace 3 lustros funciona independientemente del Partido Socialista. Si hay una herencia de la reforma en el mundo de las bibliotecas populares cordobesas, ella sin duda se expresa en la actividad de la Biblioteca Orgaz. Lo cierto es que ese precioso patrimonio y esa memoria viva de la historia de la cultura cordobesa, junto con sus actividades culturales y recreativas y su importante acervo documental, corre hoy el riesgo de desaparecer. Meses atrás, la justicia provincial aceptó la demanda presentada por la empresa
editora La Vanguardia Sociedad Anónima, contra la Biblioteca Popular Arturo Orgaz, e intimó a los responsables de su funcionamiento a desalojar el edificio en el que desarrollan su tarea. Vecinos y vecinas del barrio, organizaciones sociales e instituciones culturales vienen reclamando que se reconsidere esa exigencia. La situación no podría ser más expresiva del estado actual de la herencia del gran movimiento reformista y de los riesgos que la acechan. Un edificio histórico, un patrimonio documental extraordinario y una institución activa en el desarrollo educativo y cultural de la ciudad pueden terminar sepultados por los intereses comerciales de una empresa editorial. A 100 años de la reforma de 1918, es evidente que los valores espirituales que en su momento le inspiraron tienen todavía una gran cantidad de batallas que librar y que ganar entre nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Si quisiera quedarte un segundo por si algún asistente quisiera hacer una pregunta. Mientras tanto, me permito compartir con ustedes mi reflexión. Después de escucharlo al doctor Rinesi, veo que el lema "La reforma universitaria y su impacto en las bibliotecas" casi que sería circular, ¿no? Porque a partir de las bibliotecas de Orgaz, Aricó y de Odoro podríamos pensar que podríamos pensar el lema al revés: las bibliotecas y su impacto en la reforma universitaria, ¿no es cierto? Quise precisamente mostrar ese movimiento de ida y vuelta, ¿no? La existencia de dos series de conferencias, de dos series de actividades en dos universidades, en dos bibliotecas, una universitaria y una popular, en la base del movimiento de la reforma, y de rebote, ¿no? La vuelta de la biblioteca del más famoso de todos los reformistas, que es Roca, a una institución universitaria del Estado, y los peligros que hoy acechan a una muy activa biblioteca como es la Biblioteca Orgaz, que está en medio de esta lucha que describí en este último parrafito y que tiene a muchos cordobeses muy preocupados en estas semanas. Muchas gracias, Eduardo. Los peligros acechan, es cierto, pero como dice este pañuelo que está acá, en defensa de la educación pública, como bien dijeron María Eugenia Leiva y la rectora, la doctora Dicker, en el comienzo de este encuentro, estamos activos, estamos luchando, el peligro acecha, pero no va a llegar, no pasará.